concepciones. Una que presuponía que el mercado podía asignar eficazmente los recursos. Esa era la teoría. Y obviamente tenía sus espacios geográficos y políticos de acción. Y otra, en ese momento vigente, que decía que el Estado debería planificar el desarrollo. Entre la dialéctica de mercado y Estado no parecía que cabía la sociedad, la gente, ni las sociedades de planificación realmente no desarrollaron un mecanismo de entregarle el Estado a la población, y muchísimo menos las sociedades de mercado, donde los capitales privados más poderosos comenzaron a diseñar y dibujar el mundo que hoy tenemos. Entonces, el esfuerzo latinoamericano de planificación quedó ahí en mitad del camino. Y con el triunfo a partir de los 80 de la visión mercantil, de la asignación de los recursos, de la eficiencia mercantil, cuya teoría se remontaba al RAS, la planificación fue cayendo, degradándose a tal punto que algo que había cuidado el Estado colombiano, y es que en los escenarios institucionales de la planificación gubernamental no hubiese corrupción, sino tecnocracia más bien. Los últimos escándalos que la prensa ha desatado nos muestran que allí se construyó un fuerte espacio de corrupción de los recursos públicos. Y esa es la degradación más grande que una institución de planificación pueda tener. Porque si lo que va a planificar, está planificando es el robo, pues ¿qué puede esperar la sociedad? La labor de planificación salió de los marcos ideológicos, sean mercantiles, sean de socialismo de Estado, y pasó a la planificación del crimen. Muy correlacionado con lo que está sucediendo con la política y el Estado colombiano y su sociedad. Y entonces, obviamente, no íbamos a tener un Consejo Nacional de Planeación poderoso, el espíritu de la Constitución no se desarrolló, y la capacidad de planificación del Estado se deterioró profundamente. En temas concretos aquí uno le da hasta pena ver cómo, aún teniendo recursos, porque es un Estado que cuenta con algunos instrumentos financieros, etcétera, es impotente para resolver los principales problemas de la sociedad. Eso lo descubrí una vez en la alcaldía de Bogotá cuando quise hacer el alcantarillado de una calle. Yo había tenido la experiencia de joven que hice un barrio con la comunidad. Primero nos tomamos los terrenos y en 15 días la comunidad hizo un alcantarillado sin un peso de ayuda. Pobre, pero como estaban los rusos, ya no puedo pronunciar esa palabra porque en el barrio y sabían hacer alcantarillados, toda la vida se la habían pasado en eso, pero no fue sino reunir un comité de albañiles. Y bueno, pues hicimos el alcantarillado en 15 días y hoy es el mismo. Eso pasó hace poco tiempo, 17 y 23, son 40 años. Y hoy ese mismo alcantarillado está sirviendo allá en ese barrio de Zipaquirá. Y entonces cuando llegué a la alcaldía de Bogotá con cipote presupuesto que aquí manejaban algunos de los presentes, y entonces fui a hacer el alcantarillado de una calle y dije, no, pues eso es así. La gran empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, con más de un siglo de existencia, no sabe hacer un alcantarillado de una calle. Tiene que hacerse un proceso licitatorio con todas las vainas y tal, para ver qué empresa hace el alcantarillado de la calle. Entonces, pues sí, ¿para qué tenemos esa empresa? Si no sabe hacer un alcantarillado. Y tiene que ver con una concepción ideológica, digamos. Son grandes cascarones que perdieron su potencia, porque sí la tuvieron, indudablemente,
pero terminaron siendo espacios de contratación privada y por tanto, pues, dependiendo, pero de corrupción, como se demostró en el famoso cartel de la contratación de Bogotá. Entonces, espacios de la corrupción, o sea, espacios de cómo se transfiere la renta pública a manos privadas de la manera más rápida y grande posible sin que la sociedad se beneficie. El caso ya nacionalmente pues, es peor, mucho más complejo. Hay más de 140 entidades aquí, muchas no las conocía, nunca había oído hablar de ellas. Ni en 20 años de parlamento había escuchado el nombre de esas entidades. Fondos por allá, no sé qué, que la ley ha construido indudablemente, pero que son absolutamente opacas en su accionar para la sociedad toda, incluido el mismo gobierno que ya le ha perdido la pista a muchas de esas entidades creadas a veces sin mayor sentido. El salir de ahí, que es de lo que se trata, y pasar hacia un estado operante que ayude a construir beneficio social es un poco nuestro reto en el poco tiempo que tenemos. Es un reto por el cual nos medirán. Y entonces este plan tiene que ver con eso. Nos hemos puesto por el voto popular, yo ahí tengo mi inquietud, por el voto popular, que es mandatario, mandante, por eso uno se llama mandatario, porque es el voto mandante, ordena, pues hay un programa. Y este es un primer documento que indudablemente tiene legitimidad porque lo respaldan los 11 millones y pico de personas que votaron. Ese documento es parte, es base, ¿no? Estamos hablando aquí de las bases, pues es una de las bases del plan de desarrollo, necesariamente. Cómo se conjuga el trabajo que se está desarrollando ya a estas alturas respecto a ese mandato, pues es un tema que obviamente es de nuestra responsabilidad discutir, porque el papel del presidente, que es el funcionario elegido, es el de ese mandato se vuelva realidad. Ahí podríamos hablar mucho de ese tema, pero dada la ritualidad de esta reunión, pues es un tema, digamos, que tenemos que explorar bien, el mandato y el plan, la correlación, la estrategia que se propuso para construir una potencia mundial de la vida. La palabra vida obviamente no es solo por poesía o por retórica. La palabra vida tiene que ver con que hoy se oponen dos grandes lógicas, la lógica mercantil y la lógica de la vida. No van de la mano, van en contravía. Y van en contravía en un tema específico, pero digamos, yo diría fundamentador, la crisis climática. Ahí, con que diga, oiga Petro, ¿de dónde usted demuestra que la lógica del mercado va en contra de la lógica de la vida? Pues en la crisis climática, porque ni más ni menos la crisis climática tiene el potencial en el corto plazo, medido en tiempos de la historia de la humanidad, de acabar con la humanidad, de extinguirla. Entonces, no es solo la vida de la humanidad, se han inventado una nueva palabra que se llama el omnicidio. Omni, que viene MN, omni, que viene de todo. Y cidio, que tiene que ver en alguna manera con, pues de ahí sale la palabra homicidio, o sea, la muerte. La muerte de todo lo viviente. Omnicidio, causado por nosotros mismos, pero no por nosotros mismos de la misma manera, por unos más que por otros. El omnicidio es la consecuencia de la crisis climática, si no hacemos nada.
Y la crisis climática es la consecuencia del libre mercado asignador de recursos. Es decir, de la teoría Walras. Obviamente Walras no se imaginaba que todo eso podía ser. El cálculo diferencial, profesor, usted es doctor en matemáticas o algo así. El cálculo diferencial, la función, cuando tiene exponentes, en general lleva al infinito. Entonces los economistas se creen el cuento, es como la cueva de Platón. Entonces, ¿se acuerdan de la metáfora? Que entonces se proyectan las sombras y se cree que las sombras son la realidad, y apenas son sombras proyectadas en la famosa cueva de Platón. Pues los economistas proyectan las sombras de sus matemáticas y se creen el cuento, que entonces puede haber un crecimiento infinito y que el progreso no es más sino la función Cobb-Douglas llevada al infinito. Y eso es una mentira. Y entonces la realidad de la crisis climática es el aterrizaje forzoso de los economistas dominantes a la realidad. El mercado actuando libremente no lleva a la maximización del bienestar, teorema del bienestar general, sino a la extinción de la humanidad. Uy, qué porrazo tan verdad. No se han sacado las consecuencias teóricas de eso, ni políticas, pero estos cambios políticos que las poblaciones vienen en América Latina reflejando tienen que ver ya con el comienzo de la expresión en la sociedad de estas luchas, porque esto no es matemática, son luchas políticas y sociales que empiezan a presentarse. Entonces, si el mercado no es el asignador eficiente de los recursos, ¿vale la pena planificar? Mi tesis, mi posición es que sí. ¿Y quién es el que tiene el derecho legítimo de planificar? El tecnócrata, que cree que es puro cuando solo expresa una ideología, una de las tantas. Las ideologías siempre son las sombras de Platón. Siempre son falseamientos de la realidad en contra de la ciencia. O el político que se hace elegir al Congreso, que en su favor tiene el que siempre presenta la credencial con sus votos ciudadanos. ¿Cómo los consiguió? No se pregunta. ¿O quién? Y la respuesta es que es la sociedad la que debe planificar. ¿Cómo? Bueno, entonces comienzan las discusiones concretas. La Constitución relativamente lo previó con la creación del Consejo Nacional de Planeación. Pero se quedó corto, porque eso lo sabemos en la práctica. El efecto final es que la sociedad no está planificando. Nosotros dimos unos pasos. Son balbuciantes, más o menos 250,000 personas se reunieron a discutir entre ellos su territorio. Ese es otro segundo documento base, que todavía no está, o sí, que es las propuestas de la gente. Vamos a hacer una cartilla sobre eso. Que yo sí creo que el Consejo Nacional de Planeación debió ser el rector de todo ese proceso, porque es abrirle a la sociedad el poder de planificar. Claro, nosotros lo podemos quitar de un plumazo, porque entonces todo eso no lo tenemos en cuenta y ya. Entonces le decimos a los técnicos de planeación, no, esto era para mover la gente, pero ahora hagan el plan. Y ahí ya le quitamos el poder a la gente, tan fácilmente, ¿no? Y en una concepción democrática, que es la que yo me precio defender, el poder lo debe tener la gente. Entonces, ese documento, ese proceso, digamos, de síntesis, que también tiene sus bemoles, de la participación de cerca de 250,000 personas en todo el país, pensando y discutiendo su territorio desde intereses diversos, tiene mucho que decir en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Y es el segundo, y ese tema incluso podría ir, hay que mirarlo, en contravía del mandato popular de las elecciones programático. Está el tercero, que es el que la Constitución les generó a ustedes
que es este libro, ¿cierto? Que vamos a leer, porque hasta ahora no lo entregan. Esta reunión debería tener un primer episodio que no debería ser la entrega del libro, sino la discusión del libro, entre planeación y ustedes, porque si no, ¿para qué? Bueno, y que aquí, ¿qué? ¿Cómo es? Bueno, ustedes lo abro al azar, pero seguro que hay temas en donde no estamos de acuerdo, o temas que hay que profundizar más. Y entonces, ¿cómo es? Debe haber un diálogo entre el Consejo Nacional de Planeación y las 250.000 personas de los diálogos regionales, y un diálogo del Consejo Nacional de Planeación y el Departamento Nacional de Planeación, que es nuestra representación gubernamental para el tema. Después viene la otra discusión, que es el Congreso de la República. Porque al final, la democracia representativa, tradicional, clásica y liberal, le da el poder al Congreso de modificar, de acuerdo a unos protocolos, el Plan Nacional de Desarrollo. La palanca de mando sí la mantiene el gobierno siempre. Y salen los libros y pueden quedar en los anaqueles. Y entonces todo el periodo de gobierno, que incluye un pedacito del que sigue, como nosotros ahora que estamos todavía en el plan de Duque, hasta que no se apruebe eso está mal calibrado, en mi opinión. No está bien que un gobernante elegido con un mandato se pase año y pico tratando de aplicar el plan que ya el mandato popular no legitimó. Entonces, que no significa que sea contrario o no, pero me parece que esas normas deberían reformarse un tanto ya para el futuro, como las del Consejo Nacional de Planeación deberían reformarse también para el futuro. No las gozaremos nosotros, pero la experiencia amerita que la Ley Orgánica de Planeación sea reformada, director, en función de fortalecer la planificación y de lograr que la sociedad planifique como objetivos institucionales derivados ya de esta experiencia de la Constitución del 91. Bueno, nosotros vamos a leernos las bases, porque no voy a predeterminar nada. Sin leerlo, voy a leerme el libro. Ya los tiempos se van agotando. Cuando salga la cartilla de los diálogos regionales, pues también la leeremos. Y aquí tendremos que hacer alguna reunión, Consejo de Ministros, etcétera, para acoplar todo, para ya entrar directamente al Congreso de la República con el proyecto de ley respectivo. Y entonces tendremos más oportunidades de dialogar, etcétera, de mirar aspectos concretos y otros. La estrategia para transformar este Estado en estos años de un espacio de transacciones mercantiles, muchas veces oscuras, en un espacio de transformación, de cambio. Ese es el reto. ¿Cómo movemos este paquidermo de cuántos empleados hay aquí? Y contratistas, ¿cómo lo movemos en función del beneficio social? De que la gente, por alguna u otra razón, en cualquier punto del país diga, oiga, me ayudó, este Estado me ayudó en algo, me resolvió un problema al menos, no me fregó más la vida, que es lo que le pasa a la gente. Entonces, fuera de los problemas que ya tenemos, entonces el gobierno termina todavía aumentando más los problemas de la gente, en vez de alivianarlos. Y eso es un poco el cambio, cómo aliviarle a la gente sus problemas y no complicárselos. Entonces, haremos una segunda reunión.